Como bien sabéis, ya que se ha publicado de manera masiva en diversos medios y se ha comentado hasta la saciedad en tertulias y en diferentes medios de comunicación, así como en redes sociales, el multimillonario propietario de Tesla, Elon Musk, ha comprado finalmente esta semana la plataforma de Twitter. La archiconocida red social de mensajes cortos ha sido adquirida por el multimillonario y magnate por $44.000 millones finalmente, después de diferentes tiras y aflojas, incluso de la amenaza de los directivos de llevarle a juicio por no cumplir el acuerdo previo que habían alcanzado. Pues bien, pocas horas después de que Elon Musk tomara efectivamente el control de la plataforma, despidió a una serie de altos ejecutivos y directivos de la plataforma. Además, a su llegada a las oficinas de Twitter, Elon Musk portaba un lavabo, físicamente cargaba con un lavabo en sus manos, simbolizando junto con una ingeniosa frase que iba a lavar de alguna manera a la plataforma, foto que además acompaña su actual imagen de perfil, y publicó el siguiente tweet: "The bird is freed". El pájaro ha sido liberado. Pues bien, este tuit fue retuiteado por Thierry Breton diciendo lo siguiente: "In Europe, the bird will fly by our rules". En Europa, el pájaro volará bajo nuestras reglas. Pues bien, este señor es comisario en la propia Comisión Europea, uno de los organismos de Occidente más corruptos y de los pocos que jamás han sido auditados. Pero fuera de esto, lo capital, lo fundamental es el propio retweet que este político europeo ha hecho del mensaje del nuevo propietario de la red social, que constituye una empresa privada, de Elon Musk, actual propietario de dicha empresa y dicha red social. Poniendo en evidencia, dejando claro una vez más la intencionalidad política y en este caso la preocupación de la clase política, desde luego la europea, de que pueda existir o de que haya una intención de que una red social de consumo masivo como Twitter se atienda a unos cánones que ellos no puedan controlar. Este es el mensaje que encierra el de Thierry Breton. Repito, comisario de la Comisión Europea, organismo que se jacta internacionalmente de ser adalid de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la democracia y de ciertos valores. Sin embargo, resulta curioso y llamativo, cuanto menos, que ante la adquisición de una empresa como Twitter y un mensaje por parte de su nuevo directivo y propietario que va en la línea de lo que muchas personas hoy en día están demandando con cierta preocupación, y es que las redes sociales están viéndose cada vez con mayor controversia, sujetas a una serie de normas y directrices arbitrarias que van en la dirección que quieren cada vez más los estados, los políticos y las grandes corporaciones, desde luego las farmacéuticas y médicas. Y en un momento donde gran parte de la ciudadanía ve que una persona que no lo necesita adquiere una empresa única y exclusivamente para favorecer que haya un intercambio de libertad de opinión, de libre de ideas, de libertad de pensamiento, de que no haya una censura en las redes sociales por condición de pensamiento, raza, sexo, edad o mensaje. En ese momento se activa un resorte como el que estamos viendo en la clase política, que es el de preocupación en vez de el de esperanza. Recordemos que en sí mismas las redes sociales son empresas privadas. A colación de ello debo decir que, como bien sabéis, y se ha aprobado ya en España, hay una nueva corriente de intentar reglar las redes sociales donde se intercambian mensajes de vídeo, como es en YouTube o Twitch, etcétera, etcétera, bajo la Ley de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, cabe decir que Twitter también está sujeta a una serie de reglas y directrices que también se quieren ir haciendo cada vez más extensivas por parte de la Comisión Europea, siendo de manera progresiva, paulatina y a futuro el Estado realmente quien enmarque, presione e incluso como ahora en las plataformas, en las redes sociales de intercambio de vídeos, sea directamente el que sanciona y el que tiene bajo una lista control y límites a los propios creadores de contenido. Lo cual, como ya sabéis, he denunciado, sigo denunciando, incluso llegará un momento en el que haya que evidenciarlo físicamente en las calles, por lo menos
de España, y es que considerar a un creador de contenido como un propio medio de comunicación es una absoluta salvajada, ya que son las propias plataformas privadas las que tienen el control editorial, la que decide si un contenido se publica, no se publica, incluso si la persona que sube ese contenido deja de poder hacerlo porque es suprimida su cuenta, como por ejemplo me pasó a mí la semana pasada en Instagram. Por lo tanto, no existe un control editorial efectivo por parte del creador, y la adaptación que se ha hecho en el caso de la Unión Europea, en Estados Unidos esto no ha llegado adelante. ¿Por qué? Porque los congresistas se opusieron a una ley análoga que se pretendía aprobar allí porque iba en contra de la libertad de expresión y la libertad de información. Considerar a los divulgadores de redes sociales en las plataformas de vídeo como si fueran propios medios como propias televisiones, propios canales de televisión, ya que estos sí que deciden lo que emiten, de qué manera, cuánto se emite, incluso son los que pueden aprobar o suspender un programa. Pero fuera de esto y fuera de estos pasos que ya se están dando y que ya se han dado para controlar la información que se da en Internet, de qué manera, a quién, y sobre todo limitar y tener bajo mano también la posibilidad de realizar publicidad en redes sociales a ciertos creadores para evitar que estos, de manera paulatina, los anunciantes huyan de los medios de comunicación tradicionales ya prácticamente en manos de los estados, por lo menos en España, de manera plena. Lo fundamental de lo que ha sucedido, lo clave para mí, es en primer lugar lo siguiente. Yo no sé si el señor Elon Musk ha actuado o no por altruismo, o desde luego a la hora de consolidar su presencia con acciones, sus máximas participaciones, su control sobre la principal plataforma y red social de intercambio de mensajes, que es Twitter, va así a favorecer sus empresas. Esto sería lógico y evidente, y creo que desde luego lo hará. Dudo mucho que una persona como Elon Musk, que ha construido de la nada un imperio, una persona con tanta creatividad y que tiene que saber aprovechar y rentabilizar cada situación, vaya a hacer una inversión de 44.000 millones sin rentabilizarlo de ninguna manera. Sin embargo, imaginando que única y exclusivamente lo hiciera por amor a la libertad de información y por defender la libertad de expresión y libertad a la hora de poder expresar ideas dentro del respeto y sin vulnerar la legislación tanto europea como española, como norteamericana o de cualquier otro país donde la plataforma opere, lo que sí considero que debemos advertir de manera directa es la preocupación que se ha visto con este mensaje por parte de la clase política, desde luego, europea. Pareciera como si el hecho de que cambie el control de esta plataforma hace amenazar una serie de objetivos, una serie de pretensiones de control de los altos organismos políticos de la Unión Europea en estas redes sociales. De hecho, este tuit es prácticamente una confrontación directa, ya que ante un mensaje del nuevo propietario, Elon Musk, diciendo que el pájaro ha sido liberado, de alguna manera como dando a entender que lo que muchas personas se quejaban de Twitter, de la censura, de las limitaciones, de la falta de libertad, incluso de la arbitrariedad a la hora de suprimir cuentas o de acallar ciertas voces, eso va a terminar, encuentre una respuesta tan agresiva por parte de este político, recordándole que a pesar de que exista a partir de ahora esa libertad o esa voluntad de libertad, ellos son realmente quienes van a tener la capacidad política para limitar y someter a esta nueva directiva de la red social. Lo cual, desde mi punto de vista, sí revierte de una especial preocupación, ya que, como advertimos, la clase política, y en este caso la clase política europea, sí ve con ciertos ojos, con cierta inquietud, con cierto nerviosismo, que una red social como Twitter escape o desee escapar a su control. ¿A qué control? Al control de qué se debe decir, de cómo se debe decir y qué discursos y mensajes deben ser autorizados y cuáles suprimidos o silenciados. Esto creo que es una prueba bastante evidente de que bajo ciertos discursos, de ciertas carcasas vacías, que en apariencia simplemente todos podríamos estar de acuerdo, como es decir que se hacen las cosas a favor de la democracia y de la libertad o de la seguridad de un pueblo, de una ciudadanía, se está trazando de manera constante y sistemática una serie de medidas, un camino para limitar ciertos discursos, para limitar ciertos mensajes y para controlar desde la clase política qué es lo que se dice y cómo se dice en redes sociales. Considero bastante preocupante esta manifestación por lo que significa y lo que encierra. Y por último, y creo que es lo más importante, ya no solamente lo que pone de manifiesto respecto a la línea política que está siguiendo Europa este tuit, sino el punto, la actitud
de invulnerabilidad, de alta capacidad de soberbia, de agresividad del mensaje, desde dónde escribe este mensaje, desde el punto, desde el cargo que ostenta Thierry Breton para escribir que en Europa la libertad de expresión, la libertad de información en una red social como Twitter será la que ellos dicten. Primero acaba de decirle a este señor, por si alguien no lo sabe, por si él no lo sabe desde luego, que una cosa es Europa, que es un continente y un conjunto de países, y otra cosa es la Unión Europea, que es un organismo político que no rige en toda Europa, ya que, por ejemplo, creo que nadie puede discutir que Reino Unido está en Europa y no se rige políticamente bajo las directrices de la Unión Europea. Y otra cosa es la Comisión Europea, que es el punto y la actitud de invulnerabilidad totalitaria desde la cual escribe este tuit este señor. Porque cabe decir que la Comisión Europea no es un órgano elegido mediante ningún sistema representativo que establezca realmente un mandato entre a quienes gobierna y quien tiene la facultad de gobernar. Tampoco está controlado por ningún organismo análogo que también sea representativo, ya que el Parlamento se compone por un sistema de listas que impide la representación y que hace cualquier parlamento que no se ha elegido sus miembros mediante un sistema de elección directa, es totalmente inane y solo sirve o bien para que una persona o un grupo tengan el control efectivo de dicho órgano para hacer una apariencia de libertad sin que exista de manera efectiva. Pues bien, este punto también me parece importante, establecer cómo ha escrito este señor que en Europa las cosas se dirán no como quieran los europeos, podría haber puesto. En Europa Twitter será o actuará como digan los europeos, o como digan los ciudadanos europeos, o como digan nuestras leyes, sino lo que ellos o nosotros digan. ¿Quiénes? Los políticos europeos, que básicamente siguen las directrices, y así está compuesta la Unión Europea, de Estados Unidos. Veremos cómo se desarrolla en lo próximo y en lo sucesivo la efectiva toma de control y los cambios en esta plataforma, que yo os debo decir no es para nada de mis plataformas más utilizadas. Sin embargo, pues sí que la considero útil, pero fuera del camino que vaya a adoptar en lo sucesivo Elon Musk, sí que considero que hay una cosa importante que por lo menos he dicho que va a hacer o que quiere poner de manifiesto, y es la transparencia en la gestión de ciertas redes sociales, por lo menos en la suya, en este caso Twitter, y que es algo completamente inexistente en otro compendio de plataformas como por ejemplo el de Meta, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Sí considero muy importante ver cuáles son las principales empresas que invierten o que dan dinero para que haya anuncios a estas plataformas, ya que existe, por lo tanto, una fuerte capacidad para condicionar qué páginas o qué mensajes se pueden decir. Y también considero que es muy importante ver de qué manera los estados pueden o no tener mano en las redes sociales. Por lo tanto, desde luego, considero que el ámbito privado de las redes sociales es una garantía de independencia, pero la transparencia en las mismas es fundamental para que sean confiables y para que los ciudadanos puedan utilizarla con seguridad, o por lo menos conociendo cuáles son los resortes que en cierto momento pueden vehicular o ser tendenciosos en los mensajes que se están recibiendo a la ciudadanía por parte o que se permiten o que llegan en las redes sociales. Nada más que comentar por mi parte. Muchas gracias por seguir, compartir el vídeo si os ha gustado, por darle a seguir y a me gusta. Salud y libertad colectiva.